Queridos altavoces, hemos vuelto. Aquí estábamos con ustedes, su podcast favorito, Dos en Altavoz y Más. Hemos regresado después de un descanso, donde estábamos renovando la fuerza, donde estábamos con un cambio de formato. Estamos probando, ¿ok? Pero estamos acá ofreciéndoles esos contenidos que ustedes tanto disfrutan, que a ustedes tanto les gusta, y donde la vamos a pasar igual, como siempre, rico, coloquiales entre nosotros. Bueno, ¿qué más podemos agregar a lo que ha dicho Pelusa? Sencillamente nos estamos renovando, tomando el tiempo prudencial para volver. La rutina diaria no es nada fácil, pero estas últimas semanas hemos estado observando los podcasts pasados y es muy motivante ver algunos capítulos, algunas entregas. Hoy 22.000 visitas, algunos comentarios de todo el mundo. Y fue motivador. ¿Sí? Y de hecho apartamos ese espacio hoy temprano, 3 de la mañana, temprano, pero es la única forma de tratar de volver. Con un formato diferente, con un formato diferente, cada entrega tendrá un formato diferente, un tema diferente, pero siempre en función a un granito a la sociedad, con un lenguaje coloquial totalmente, pero disfrutando del recorrido. Aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan. En YouTube van a poder ver los programas anteriores donde cada uno tiene lo suyo. Hay unos jocosos, hay otros temas de interés realmente para lo que se está viviendo en la actualidad. Y bueno, vayan a ver esos programas, déjenos sus comentarios, síganos y esperamos que este particularmente sea un regreso totalmente de su agrado. Un encuentro para un regreso y para un nuevo camino por recorrer. Simplemente Dos en Altavoz y Más. Aunque ya no vivamos en la misma calle, aunque el abasto de la esquina ya no exista, aunque estemos lejos, aún hay una Venezuela que sigue viviendo dentro de nosotros. Y de eso es que se trata este programa, de eso le vamos a hablar, de la Venezuela que aún vive en nosotros. Pero vamos a hacer un paréntesis, porque hace unos días atrás, cielo, estuvo muy de boca en boca un tema relacionado con algo que tiene que ver con la venezolanidad. Pero para Pelusa, primero vamos a hacer un previo para desarrollar ese tema muy puntual, porque consideramos que es importante en función el crecimiento de nuestro amado país Venezuela. Es correcto. Así que ya venimos. Ok, amigos, el asunto es el siguiente. Esta venezolana, esta TikToker, que en lo personal, o consideramos, Pelusa, que es un aporte a la sociedad lo que ella hace, porque sencillamente es transmitir valores venezolanos, el ambiente venezolano, tuvo la iniciativa con su hermano de desarrollar una aplicación. Correcto. Katy y Ronald, ellos hicieron una aplicación que semanas atrás estuvo, quisieron, un minúsculo grupo quiso empañar esta iniciativa tan espectacular. ¿Pero cuál es la iniciativa? La aplicación Venezolario. Es un juego que pueden descargar, de verdad que ya nosotros lo descargamos y es fascinante porque entonces te va enriqueciendo ese vocabulario muy nuestro, muy característico del venezolano. Nosotros por lo menos aquí desde Dos en Altavoz y Más le queremos mandar un aplauso de pie y un qué chévere venezolario a sus creadores Katy y Ronald, porque están rescatando lo que son esas palabritas que saben a infancia, arepita caliente, a esas conversaciones que uno normalmente tiene en las aceras, en las puertas de una casa, todavía en algunos pueblos. Yo creo, Pelusa, disculpa que te interrumpa, Dime. Ellos están rescatando, es nuestra esencia como venezolanos. Totalmente. Las generaciones actuales o la generación actual debe enfocarse de ese aprendizaje de las generaciones pasadas. De esa manera, esa historia nunca será olvidada. Correcto. Nosotros estuvimos analizando el caso de ella, es increíble los haters. Los haters, sí. Los haters, es increíble los haters que salen, pero en realidad uno con ignorar a lo que se debe ignorar
se pasan la página. Claro, lo que pasa es, amor, que no se debe normalizar el odio bajo ningún concepto, ni siquiera en las redes sociales. Por lo menos este es un trabajo tan divino, porque Katy se dedica, yo la sigo por TikTok, y de verdad que ella se ha esforzado en dar a conocer a Venezuela y sobre todo ese rinconcito al que ella pertenece de la colonia Tovar, y es una persona súper encantadora, y todo lo que a mí particularmente me huele a Venezuela y todo lo que quiera transmitir cultura venezolana, para mí de verdad que tiene mi total apoyo y mi aceptación. De acuerdo contigo totalmente, Pelusa, por algo somos esposos, pero lo importante, Katy, es que la idea que tuviste con tu hermano es transmitir, es que esa historia pasada, en este caso con el lenguaje, no se pierda. Y sencillamente las personas que no estén de acuerdo, que te escriben, vamos a decirlo negativamente, que no es negativo, es dejar pasar la página, pero continúa. Ese trabajo es excelente. Estás recatando que en esas generaciones actuales, las de por venir, van a tener una herramienta para recordar su historia, que es lo más importante. Igualmente para tu hermano, sencillamente todo el comienzo tiene errores. Claro, eso es algo lógico. Sin embargo, tampoco fue que fue un error. Y son errores tontos, sencillamente. Lo importante es la esencia de lo que están haciendo. Entonces nada, vamos a seguir. Esperamos que sea una motivación. Las personas que no sepan del caso, está fácil de indagar por los medios qué fue lo que sucedió. Los motivamos a que investiguen. También hay un tema, hay otros TikTokers que quiero aplaudirlo. Un muchacho joven que escribió sobre este tema y le dio un gran apoyo acá. Alejandro Liendo, con Diccionario Venezolano. De verdad que han sido unas personas súper espectaculares. Aquí particularmente, para cerrar esta parte, nosotros queremos decirles a Katy y a Ronald que ustedes nos recuerdan que aunque estemos lejos, el venezolano lleva siempre su jerga en el corazón. Gracias a ustedes por ponerle un verbo bonito a nuestro sentimiento, a nuestra nostalgia y a nuestro orgullo. De verdad que agradecidísimos con ustedes. Exactamente. Pero, oye, Pelusa, vamos a poner el logo de Alejandro Liendo, claro. También para que lo sigan, ¿ok? Porque se aprende mucho de nuestra forma de hablar y de nuestra forma tan divina de ser del venezolano. Aquí se los vamos a dejar también para que ustedes lo sigan. Aquí acá tienen. Exactamente, aquí está Alejandro Liendo. Y su Diccionario Venezolano. Excelente. Otro muchacho que quiere demostrar que con empeño, con empuje, se pueden hacer cosas diferentes. Pero lo más importante es que no se pierda esa esencia venezolana. Y otra cosa, el apoyo. Este muchacho decidió apoyar a Katy sin conocerla, ¿ok? Sino defendiendo un ideal. Y el ideal es ser venezolano. Porque es que la idea es esa, la idea es sumar, la idea es apoyarnos entre todos. Que errores, que fallas, que no sé qué, bueno, entonces la idea es crecer juntos, porque eso es lo que nos caracteriza al verdadero venezolano, al de esencia, ¿ok? Ver y corregir dónde están tus fallas, están mis debilidades, y ahí nos apoyamos mutuamente. Mi aplauso para este caballero, de verdad, Alejandro, que me pareció el propio caballero de armadura cuando salió en defensa de lo que había que defender, y en este caso era de venezolario. Para finalizar el tema, felicitaciones, Katy, a su hermano Alejandro. Ese es el camino. Desde aquí, humildemente, desde 12 en altavoz y más, lo felicitamos. Vamos al frente. Somos únicos. Ahora sí, entramos en materia. Esa Venezuela que aún vive en nosotros. En este segmento nos vamos a referir a esas voces y esos sonidos que evocan en nuestra memoria esos recuerdos del pasado, esos sonidos que cuando uno los recuerda, enseguida ya uno huele a Venezuela, le viene a uno ese sentir venezolano. Es más, Pelusa, amigo, amiga, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un juego. Cerremos los ojos, escuchemos
y recordemos ese camino recorrido, esos sonidos, esos sabores, y disfrutemos de la experiencia. Sí, vamos a despertar nuestros sentidos para recordar, que nos huela, que nos sintamos, que oigamos a Venezuela. Vamos a hacer un pequeño experimento con todo esto, ¿ok? ¿Qué sonido te recuerda a ti tu infancia? ¿Qué sonido te recuerda a ti a Venezuela? Muchos. Recuerdo mucho el carrito de helado de la F o de Tío Rico. La marchantica. La campanita. La marchantica, ciertamente. Era algo único escucharlo. Y claro, uno era niño y inmediatamente era comprar el helado. Claro. Pero era famosísimo, era la gran competencia. Sí. Tío Rico contra F. Pero la marchantica la tenía exactamente, eran los helados F. Era ese, no pelaba. ¿Sabes también qué me recuerda mucho a Venezuela? Las radionovelas. Ajá. Yo me recuerdo que mi segunda madre, Pata, no pelaba. Dios mío, creo que con ella fue que yo aprendí a escuchar lo que eran las radionovelas. Martín Valiente. El derecho de nacer. Pelusa, yo recuerdo, yo soy de los Andes y viví mucho tiempo en un pueblo muy apreciado en Venezuela, y recuerdo mucho a mi tío. Bendición, tío. Mi tío Marcos, que era amante de escuchar una emisora de radio, y en los pueblos se escucha mucha radio. Me acuerdo mucho de Ecos del Torbe. Y te dan toda la noticia, toda la información del día. Recuerdo a mi familia, las personas mayores, cuando lavaban en las bateas esas antiguas, y no podía faltar ninguna actividad de la familia. No podía faltar el radio. Sí, correctamente. Eso, mira, es que era así, eran tantas, estábamos chiquiticos, ¿no? Pero sí recuerdo, a la única que yo escuché, de verdad, con las radionovelas era Pata, por lo menos en ese sentido, con ella fue que yo aprendí, ¿no? Hay que aclarar, Pata es un familiar. Exactamente, mi segunda madre. Fíjate, otro sonido característico, más de los pueblos. Todo esto tiene que ver un poquito más con los pueblos, ¿ok? El amolador, cuando pasa el amolador por allí, era fijo. Ese silbato que ellos utilizan, oye, enseguida tú te recuerda tu pueblo. Yo creo que en todos los pueblos hay un amolador. Entonces salía uno. Es más, se tenía por costumbre, por lo menos en mi pueblo, se tenía por costumbre que cuando tú escuchabas el silbido del amolador, uno enseguida salía a buscar cualquier cosa y te la tenías que poner en la cabeza y pedir un deseo. Me acuerdo eso de muchachita, ¿no? Esa es algo muy nuestro. Creo que, no sé, en otras partes del mundo. Cuando me hablas del amolador y cuando me hablas del silbido, ¿no? Yo recuerdo mucho también algo muy originario de nosotros, un silbido que, si no me equivoco, era que si lo escuchaba cerca, estaba lejos, y si estaba lejos, estaba cerca. ¿La qué? El espanto del silbón. Claro, también eso es algo muy nuestro, ese sonido. ¿Tú te acuerdas cuando antes era ley, que a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde también se entonaban las notas del himno nacional? Sí. Ya uno como que marcaba el día una vez que escuchaba ya el himno nacional por televisión o por la radio. Eso me hace referencia a las campanas. En los pueblos es muy tradicional, en la basílica, la que lo tienen, por lo menos la Grita del estado Táchira tiene una basílica, tiene una iglesia preciosa, se llama la Iglesia de los Ángeles, y las campanas es tradición. Y ese sonido de las campanas, dime el atardecer con esa neblina y ese frío, era único. Típico. Es único. Sí, las campanas de nuestro pueblo también, eso es una nota. Esos son los sonidos que le recuerdan a uno la infancia, que le traen a uno la memoria. Oye, cuando uno está lejos de su país y que uno se pone a añorar todas estas cosas y que tú dices, oye, de verdad me acuerdo cuando pasaba esto, cuando sonaba los cohetes en las fiestas patronales, cuando tantas cosas que nos recuerdan a nosotros, a nuestro país, a nuestro querido y hermoso y amado país, ¿no? No sé, algunos de ustedes, ¿qué sonidos le evocan a ustedes de su infancia? Déjenlos en los comentarios, porque así también, porque una cosa es lo que de repente
tú en tu pueblito de los Andes, en mi caso estoy en mi pueblo del estado Miranda, pero en todos los pueblos ahí tiene lo suyo. Y cada uno, exacto, cada uno tiene su característica y sus sonidos particulares. Claro, tanto es así que cuando estaba hablando, me vino el sonido, como soy de un pueblo andino, de ese río, y al sonar las piedras. Es muy característico, pues. Como también el venezolano de Oriente, la caída de la ola, del mar. Sí, son sonidos muy característicos en cada zona. Exactamente. La ola reventar, claro. Muy característico. Eso viajé, claro, hago el mismo ejercicio, cierro y me empiezan a venir todos esos recuerdos. Vamos a aprovechar. Díganos qué sonido. Y se suscriben. Por supuesto, claro, aprovechen y suscríbanse, ¿ok? No cuesta nada. Suscríbanse, activen las notificaciones para que sepan cuando nosotros tengamos aquí algún nuevo programa y bueno, así no se lo pierden. Así como hay sonidos, cielo, que nos evocan también a esa Venezuela que tanto extrañamos en ocasiones. También hay olores, ¿oíste? Esos olores que nos despiertan a nosotros los sentidos y que nos reconfortan a pesar de la nostalgia que podamos sentir en algún momento. Uno de esos olores, que Dios, eso no se olvida, es el aroma a un café colado por la abuela. Sí. Uy, en una cafetera de estas con greca. No tanto eso, la de café colado con un colador de tela. Pero es que la greca es de mi generación, acuérdate. La otra es tuya. Pero me encanta más eso. Así, mira, cuando la abuela preparaba ese café con ese toque perfecto de dulzor. Que cuando tú entras a la casa de tu abuela o a la casa de un familiar y están colando ese café y de paso te lo van a servir en una tacita de pelo, mi hermano. O sea, qué cosa tan divina, tan nuestro, donde a ti te recibe tu abuela o tu mamá o un familiar con una taza de café coladito, en una taza de peltre. Allá hay amor, allá hay Venezuela pura, definitivamente. Yo recuerdo un olor muy característico, el de la leña. El olor de la leña, vengo de pueblo, divino. Mis raíces son el olor a leña, es increíble, ¿no? También el olor a lo que es ese hervido familiar, ese cruzado familiar. Cada familia tiene su punto característico. Eso también. Los aliños cuando los estás picando. Lo acabas de decir. Cuando uno pica ese aliño, porque no es lo mismo, y no me vengan a mí con cuentos, que no es lo mismo un aliño licuado, un aliño rallado, un aliño picado. Cuando uno pica ese aliño y se mezclan todos esos aromas, eso es hogar, eso es familia, eso es Venezuela. En eso los aliños, mira, por lo menos en lo personal, hay una característica muy importante, que es mi madre, hay uno de los platos que hace, que es un perico, normal para todo el mundo, pero para mí es particular. Claro. El olor del aliño de ella es único, como será único para y ustedes. Te digo también, una de los olores que marcan muchísimo, por lo menos en mi caso, por el lado de papá, es ese olor a masa, cuando vas a hacer un pan casero y entonces mi abuela paterna empezaba añadiendo la levadura, ya cuando empieza esa masa a oler y ya tú sabes que lo que viene es bueno, ¿ok? Y es ese pan hecho en casa con amor. Señores, todos esos olores son Venezuela. Díganos a nosotros, ¿qué olor? ¿Qué olores particularmente a ustedes les traen recuerdos de su infancia, de su hogar, de Venezuela? Porque no es cualquier aroma, es que huela a Venezuela. Yo recuerdo la ropa lavada con jabón azul. El jabón panela, que eso yo recuerdo que la ropa que se lavaba con jabón azul panela, olía. Eso es otra cosa. ¿Cuántas veces hemos viajado al pasado nada más por sentir un olor, por escuchar un sonido, por, no sé, algo que nos evoque, ¿no? Fíjate que siempre me he recordado que mi abuelita, por parte de mamá, mi abuela Cristina, utilizaba mucho, era lo que podía utilizar para su piel, la colonia Llanaté. Para los que no lo saben, esa colonia normalmente uno cuando viajaba a la isla de Margarita, uno venía y la traía de allá, ¿no? Que se conseguía también en tierra firme, pero tenía un olor particular, un olor a
a niña limpia, niña preciosa, y mi abuela era así. Entonces esa llannate, oye, qué divino, que todavía se consigue por allí, en algunos sitios le he visto. Y es volver a tener a abuelita así presente, ¿no? Yo recuerdo mucho, ya que estaba hablando de colonias, perfumes, una época que me quedó en la memoria el pino silvestre. Ah, ese era un fresquito que tenía la tapita de un pinito, de una piña, una pino cosita. silvestre. Ajá, recuerdo ¿verdad? mucho ese olor característico. Cierto, tú sabes también, Cielo, había antes, en la época de uno, cuando éramos niños, había, no sé de qué marca era un champú de manzana. Era un pote transparente y ok. era manzana, pero cuando tú destapabas ese champú era manzana. Bueno, pero creo que el champú de niño tradicional también tiene su olor característico. De hecho, y el talco. ¿ok? De hecho, hay muchos productos que, bueno, que obviamente que ya no están, por eso es que los estamos recordando de alguna manera, ¿no? Que antes, que a lo mejor sí estaban, pero perdieron como que ya esa parte. Antes olían más o sabían, tenían mejor sabor. Tú sabes, ¿no? Bueno. Tapa amarilla, pues en este No, tiempo pero hay tapa amarilla. perdóname, pero hay unos originales que no es ni las sombras de cuando yo recuerdo. Por eso es que yo digo, mira, es que uno cree que son originales, Pelusa. Uno cree que son originales. Papá, pero te voy no a lo dar, son. en un rato te voy a dar unos ejemplos. Bueno, fíjate que es tanto así de verdad. Yo tengo, ahorita vamos a hablar, vamos a centrarnos, vamos a hablar Ya va, de esos. espérate, me estoy acordando del olor de la lluvia en la tierra. Ese olor, no sé si lo recuerdas. Claro. Muy característico también. Sí, eso evoca también nostalgia, país, todo eso, ¿no? Oye, también hay olores, no sé si te ha pasado, olores característicos de personas. Hay personas que innatamente tienen un olor muy característico. Sí, cómo no. Pero aquí estamos hablando no de eso, sino estamos hablando de a lo que nos recuerda Venezuela. Bueno, esa pero Venezuela. por lo menos yo tengo un tío que alcance, que lo quiero mucho, lo quise mucho, se llamaba Ciro y él tenía un olor muy característico. Bueno, pero por eso, también a lo mejor de repente ese olor lo puedes sentir en algún momento y te recuerdas directamente de tu tío, sí pasa. Por eso es que estamos hablando que los sentidos, de verdad que eso juega un papel importante en nuestras emociones, porque algo que nos llegó así y oye, mira, enseguida tú dices, esto es de mi niñez, esto es de mi casa, esto es de Venezuela, esto es de mi pueblo, esto es de Caracas, ¿ok? Otras de las cosas que también nos han marcado muchísimo son cuando estamos fuera del país, sobre todo, que tú dices, ¿cómo añoro yo mis sabores tradicionales venezolanos? Esos sabores que no se olvidan, por favor, una arepa, ahorita, con diablito. No, por favor, no puedo con eso. O sea, díganme ustedes, no en todas partes se consigue diablito. Ese jamón es un jamón endiablado, para los que no sepan, es un jamón molido endiablado, un jamón. Pero aquí hay una marca particular que lo vende y bueno, nada, eso es niñez, eso es nuestro, eso es una arepa sabrosa rellena con ese jamón endiablado que es que no hay otra cosa que se le parezca en el mundo. En la misma onda te pudiera decir, en lo personal, las características especiales de las empanadas del Palito, vía Puerto Cabello. Ah, ok. Pero es que esas todas sí, son de características, pero esas, la grasa, lo finitas que son, el guiso, creo que es muy particular esas empanadas. Y te voy a decir algo. En cuanto a sabores, ¿no? Estamos hablando de sabores. Muchos compatriotas se fueron, ¿verdad? A hacer vida fuera de Venezuela. Y bueno, han intentado, y hay otros que sí les ha ido muy bien, han intentado recrear estos sabores. ¿Por qué? Porque es que, oye, vale, uno a pesar de que está fuera, uno quiere sentirse todavía que tiene un pedacito de Venezuela con uno. Hay venezolanos exitosos. Y han hecho negocios tratando de llevar la comida venezolana, haciendo su mejor esfuerzo para que se parezca en lo más posible, porque saben que es una necesidad, que el que está afuera necesita sentir algo de cercanía con sus raíces. Ve el éxito de la yaca, el éxito del pabellón. De las mismas empanadas. Las mismas empanadas. Obvio que nunca van a ser tan originales como las nuestras. Pero nada más el hecho de que un venezolano le prepare a otro venezolano
con ese amor y con esa intención de que tengas un pedacito de tu país, que te lo estés comiendo y que lo estés disfrutando, oye, mira, ya con eso es otra cosa. Entonces, es eso. El toddy, y eso iba con la marca, todavía hay toddy, esa marca toddy aquí en Venezuela, pero no sabe un cereal caliente, un cereal bien caliente, una reina pepiada, una arepa reina pepiada. Esos son sabores nuestros, eso no lo tiene más nadie. No me vengan con cuentos, que eso no lo tiene ningún otro país, ¿ok? Esos sabores tan divinos, eso, por Dios, un buen queso, dígame un buen queso de mano. Queso blanco, Dios mío, que no se consigue ahorita en todas partes del mundo, que tanta gente lo añora, un pedazo de queso blanco. Con el queso, una cachapa. Por Dios, por favor, eso es otro mundo. Eso es, díganme si ustedes eso no les recuerda y no les trae esa nostalgia cuando ustedes se sientan y están fuera. Este programa más que todo para aquellos que están fuera, ¿ok? Y que sienten esa nostalgia. Que no digan qué sabor, en qué punto, qué sabor particular recuerda. Exactamente, por lo menos allí, mira, tantas cosas que a uno lo pueden despertar, y esa nostalgia por lo tuyo, por tus raíces, por tu país, por lo que es tu esencia, ¿verdad? Hay cosas características de nosotros que no sabemos, que en otros países no se aplican para nada. De hecho, nos verán a nosotros porque ¿esto qué significa? Por favor, pedir la bendición. No, eso no. ¿Ustedes saben de algún otro país donde para entrar, para salir a cada rato ustedes estén pidiendo la bendición? Eso yo creo que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Pedir la bendición. Llamar mi amor a todo el mundo. Hola, mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Aunque no lo conozca, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Y que la otra persona también te responde igualito, ¿no? Tan simple como ir a lo que conversamos al principio de este podcast. Tener un diccionario venezolano. Claro. Tener un idioma, un ejemplo como lo de Katy. Ajá, ok. Lo de Alejandro. Bueno, un saludo. ¡Epa! En otras partes no existe. ¡Epa! Y es un saludo que está realmente valorado aquí. Una palabra que se usa mucho, ¡epa!, que pudiera a otros significar una grosería, pero para nosotros no. Marico. Epa, marico, tú sabes cómo es la cosa. Ah. Es una expresión que se usa, sí, para todo menos para ofender. Sí, exactamente. Ya. El único país que se puede entender que esa expresión se usa para amistad, para compartir y no para ofender es aquí. Mire, Venezuela no está solamente en el mapa, ¿ok? Venezuela está en la manera en la que nos reímos, en la manera en cómo nos abrazamos, en la manera en cómo amamos escandalosamente, así como somos, escandalosos. Bulleros, bulleros, sí, pero de verdad, y puedo sonar así bueno, no sé, si tengo el venezolanismo a millón, sí, pero el venezolano es buena gente. El venezolano ama, el venezolano trabaja, el venezolano se esfuerza por ser cada día mejor, por dar lo mejor de sí. Somos escandalosos, somos amantes de lo nuestro y estamos para apoyarnos y para seguir amando a este país. Este país no muere, no va a morir si lo seguimos recordando con todo el amor y con todo el respeto y con todo el orgullo que tenemos que sentir por él. Creo que dijiste todo lo que había que decir. En realidad, creo que el regresar nosotros con ustedes es con esa finalidad de dar unos granitos, unos tips que nos sirvan para no perder esa historia. Estamos honrando a nuestra Venezuela, se lo merece. Humildemente, ¿no? En claro, el caso de nosotros, en el caso de otros que quieran transmitir, ¿ok? Uh-huh. Pero cada quien a su estilo. Recuerden, estamos aquí de vuelta y los grandes caminos comienzan construyéndose colocando pequeñas piedras. Muy bien. Bueno, creo que Pelusa dijiste todo. Yo lo que puedo agregar simplemente es que estamos alegres porque retomamos algo que nos gusta, que nos apasiona, que es sencillamente mantener lo que es ser venezolano y transmitir. También nos apasiona leer los comentarios, sí, las opiniones y bueno, retomamos el camino, vamos a continuar
¿Ok? Aquí son las 3 de la mañana. Mentira. Bueno, las 3, ahí fue que mentira, pero estamos grabando a esta hora. Pero decidimos hacerlo porque es que en la rutina diaria a todos no nos da tiempo. Entonces, bueno, ese es el sacrificio de hacer las cosas. Yo recuerdo mucho a Miguel Ángel Landa, ¿ok? Actor, productor venezolano. Siempre decía: haz el bien y no mires a quién. Y por mi parte, feliz, contento, y aquí estamos a la orden. Suscríbanse y vamos de frente. Síganos por nuestras redes sociales, 2 en Altavoz y más. Esperamos sus comentarios, por favor. Vamos a nutrirnos, ¿ok? Y recuerden, vamos a ver, háblennos de cuáles son esos aromas, esos sonidos, esas imágenes que les recuerdan a ustedes y que les evocan a esa Venezuela que todos llevamos dentro. Fue un granito, pero ese granito que nos despierte, que lo despierte. Y seguimos siempre al frente. 2 en Altavoz y más.